Entonces, enlazando un poquito con lo que venía comentando la doctora María Isabel, hay algo que tenemos que tener muy claros como gerente y es que para poder llevar a cabo todos estos avances tecnológicos tenemos que partir por un sistema de información y dentro de ese sistema de información poder generar sistemas que nos ayuden o que nos soporten estas decisiones clínicas o decisiones epidemiológicas que vayamos a tomar. Entonces, en la clase de hoy vamos a buscar comprender qué son esos sistemas de soporte de decisiones clínicas y cómo han evolucionado con el uso de la inteligencia artificial. También vamos a analizar las aplicaciones de estos sistemas específicamente en el área de la gerencia, más allá del ámbito clínico individual. Vamos a identificar un poco los beneficios, las limitaciones y los retos de su implementación. Y finalmente explorar algunos casos de usos reales de donde ya las tecnologías emergentes con inteligencia artificial han mejorado profundamente la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de la gestión en salud. Y al final vamos a reflexionar un poco, como lo hicimos con la doctora María Isabel, sobre los aspectos éticos, regulatorios y de gobernanza de datos en la toma de decisiones asistidas por inteligencia artificial. Entonces, eh, empecemos pensando cómo se toma una decisión clínica. Entonces, empíricamente nosotros lo que hacemos para tomar una decisión clínica o realmente una decisión en los distintos ámbitos en los que nos podamos desempeñar, incluso como gerentes o como líderes, pues lo primero que hacemos es tomar información. Esa información pues puede ser la historia clínica del paciente, puede ser en la parte de gerencia, entender cómo ha sido la cantidad de pacientes que han llegado a un servicio. Es decir, vamos a obtener todos los datos que necesitamos de forma inicial, vamos a indagar en esa información y luego, cuando tengamos todos esos datos, si bien no lo hacemos como una computadora o de una forma muy estructurada, nosotros empezamos a hacer un razonamiento deductivo. Empezamos a considerar cuáles son las posibilidades, primero cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones que podemos tener respecto a ese problema. Entonces, si bien no le mostramos, por ejemplo, a un paciente en una consulta, bueno, yo pienso que su probabilidad de tener una infección viral es del 20%, bacteriana del 30%, micótica del 5%, si bien no estructuramos así el conocimiento, de alguna forma nosotros pensamos en cuáles son esos escenarios que tenemos y en base a las probabilidades y al conocimiento que tengamos en ese momento podemos llegar a tomar una conducta médica o una conducta gerencial. Y durante mucho tiempo, a pesar de que hacíamos posiblemente este razonamiento de la misma manera, nuestras notas, nuestra información se quedaba en piedra. Se quedaba en lugares donde era muy difícil o en papel donde era muy difícil poder retomar esa información y hacer un uso de ella. Con el advenimiento de la tecnología, entonces hemos creado diferentes herramientas que nos ayudan a poder soportar esas decisiones clínicas de una forma más robusta. Y aquí quiero hablar brevemente sobre los sistemas de información hospitalaria, porque sobre esos sistemas de información hospitalaria o sobre ese sistema de historia clínica, electrónica, sobre ese sistema que soporta nuestras instituciones de salud, nuestros consultorios, en cualquier aspecto, es que se van a avanzar esas decisiones y vamos a poder obtener los datos para poder utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Entonces, ¿qué es un sistema de información hospitalario? Es un conjunto de elementos que se organizan en el apoyo a la ejecución de algunas funciones organizacionales relacionadas con el uso y diseminación de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema hospitalario va a ser específico o va a estar creado dependiendo de la necesidad de la institución de salud a la cual se vaya a utilizar y va a ser muy importante para diseminar la información. Es decir, que yo como profesional pueda acceder a los datos que necesito. Si bien sea la historia clínica previa del paciente, si es porque yo le indiqué un estudio, poder acceder a esa información
y de alguna forma eso nos conecta como organización y ayuda a que la atención de ese paciente sea integral. Estos sistemas de información ejercen su influencia entonces en las estructuras, porque todos nos conectamos y nos movemos alrededor de estos sistemas de información, alrededor de los procesos y de las personas de la organización. Esto porque también dependiendo de cuál sea mi rol dentro de la organización, yo voy a tener diferentes accesos a diferentes datos y esto va a determinar cómo realizo yo mi trabajo también. Es muy importante que estos sistemas de información deben garantizar la viabilidad, la sustentabilidad y el mantenimiento de la información porque, como digo, son la base de la organización y son la base de la atención de nuestros pacientes. ¿Qué ha permitido esta digitalización? Pues ha permitido, sin duda alguna, la mejora de la gestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque los procesos administrativos son digitalizados y esto nos permite unificar la información, hacer procesos más rápido, como lo mencionaban previamente, el hecho de tener citas digitales, tener un sistema donde esté toda la información, va a ser más ágil la atención del paciente, va a ser más precisa. ¿Por qué? Porque los datos van a estar en un lenguaje que todos entendamos. Los médicos nos caracterizamos por tener a veces una escritura que no siempre es tan entendible. Entonces, el hecho de tener una información en un sistema que no depende de mi interpretación o de mi capacidad de poder entender alguna letra, por ejemplo, nos va a permitir que nuestras intervenciones sean más precisas y sean de calidad. Y la información siempre va a ser inmediata y va a ser, debería estar disponible. ¿Esto qué me permite? Me permite tener una visión más amplia del paciente, no solo del paciente, sino también de todos los datos que se van a generar dentro de la institución. Y esto me va a ayudar a tomar decisiones de forma pronta y de forma más acertada. Y es que estos sistemas de información hospitalaria, como por ejemplo el que se tiene en Panamá en el área pública, todos estos sistemas me van a incorporar todo lo que se tiene dentro del hospital. Puede incorporarme desde la atención de pacientes de consulta externa, desde los laboratorios, desde cuántos medicamentos tengo en farmacia, mi inventario, cómo ha sido el pago de los profesionales. Me ayuda a tener también control de la seguridad, incluso puedo tener módulos donde yo pueda ver información más administrativa, como por ejemplo indicadores de salud. Todo este sistema va a ser de alguna forma el corazón de estas operaciones que se realizan dentro de un centro de salud. Y de allí es su importancia y hemos visto desde que se han empezado a incorporar en diferentes lugares que en síntesis mejoran la atención del paciente, mejoran la continuidad de la atención del paciente. Por ejemplo, maravilloso en Panamá que podamos ver si el paciente fue atendido en una ciudad y por alguna razón viaja a otra ciudad, podamos ver esa información en la otra ciudad, nos da muy buen contexto y facilitan el manejo administrativo porque manejamos el paciente como un ser único, con un registro único, con una serie de facturas o de obligaciones o de prestaciones únicas de ese paciente en particular. Y como les comentaba, pues también va a ser clave porque nos va a poder dar un panel de indicadores o nos va a poder dar toda la información para poder gestionar los indicadores que nosotros como gerentes necesitamos. Aquí debo resaltar que yo considero que lo más importante como gerente es tener accesibilidad a la información y poder transformar esos datos en medidas de mejora. Pues, lo que no se mide no lo vamos a poder mejorar de ninguna manera. Y entonces hasta el momento hemos hablado un poco sobre los sistemas de información hospitalaria. Pero entonces, ¿cómo hacemos que esos sistemas nos ayuden a tomar mejores decisiones clínicas? Y aquí un teorema que leí de un ingeniero en sistemas que me pareció súper interesante es que Charles Friedman nos dice que si nosotros tenemos tecnología como profesionales de la salud, pues esa tecnología asociada a mis conocimientos debería hacerme un mejor profesional, un mejor médico, un mejor gerente, una mejor institución. Entonces, no es solamente que yo tenga
este maravilloso tablero de información. No es solamente que yo tenga un sistema de información hospitalaria que me permita facilitar el manejo administrativo, sino que yo debo de alguna forma mejorar también con todas estas herramientas tecnológicas mi capacidad de poder optimizar, en este caso como gerentes, de poder optimizar las operaciones del hospital, de poder no solo mejorar la calidad de la atención, sino mejorar también en aspectos, por ejemplo, de cómo manejo yo mi personal, de cómo manejo mi inventario y con todo esto implementar servicios que con ayuda de la tecnología me ayuden a ser una mejor institución. Entonces, de allí, de esos teoremas en los cuales nos indican que idealmente nosotros deberíamos apoyarnos en la tecnología para ser mejor, nacen los sistemas de soporte de decisiones clínicas. Entonces, ¿qué son concretamente? Son una herramienta que fusiona la información clínica del paciente que ya yo tengo en mi sistema de información hospitalaria, fusiona esa información con conocimientos médicos para sugerir diagnósticos o alertas o tratamientos. Y a pesar de lo que algunos pudieran pensar, esto no es algo que es nuevo, no es algo que se ha reforzado con la inteligencia artificial, pero realmente es algo que existe desde hace muchos años. Hablamos de sistemas de soporte de toma de decisiones clínicas, incluso desde los años 80, y lo que ha variado es cómo se toman esas decisiones. Y hay dos grandes grupos de sistemas de información. Hay unos sistemas de información que van a estar basados en el conocimiento y unos sistemas de información no basados en el conocimiento. Vamos a hablar un poco primero de estos basados en conocimiento, que son los más tradicionales y los más antiguos. Entonces, ¿cómo toman las decisiones estos sistemas? Estos sistemas lo que hacen es que una persona, por ejemplo, ustedes como gerente del hospital, construyen reglas en base a su conocimiento, en base a guías de práctica clínicas, en base a temas de deontología médica. Ustedes como expertos y como gerentes de un área o de un hospital van a crear una serie de reglas y esa serie de reglas asociado a algunos árboles de decisión van a permitir que se generen unos acontecimientos en el sistema cuando se está atendiendo el paciente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pudiera implementarse eso? Yo tengo una guía de práctica clínica sobre la infección respiratoria aguda viral, sobre la rinofaringitis aguda. Y esa rinofaringitis aguda, ¿cómo la identifico yo en una consulta? Yo la identifico porque está con el código J00 del CIE-10. Entonces, cuando yo tengo este J00 del CIE-10, yo le puedo decir al sistema que no le permita o le recuerde al médico que no debe formular antibióticos. Entonces, cuando el profesional de la salud ingrese el J00 y vaya a hacer alguna formulación, le va a decir, le va a salir una alerta y le va a decir, oye, en la guía de práctica clínica de rinofaringitis aguda no está indicado el uso de antibióticos. Por favor, verifique su conducta. Entonces, esto sería un ejemplo un poco sencillo de cómo funcionan estos sistemas de soporte de decisión clínica basados en conocimiento. Y entonces, cada recomendación que va a emitir el sistema va a estar derivada de una inferencia lógica que está basada en esas reglas que nosotros le estamos dando al sistema. Esto existe desde hace mucho tiempo, esto desde los años 80 existen algunos algoritmos o algunos árboles de decisión y existen algunos sistemas que lo implementaban. ¿Y por qué se hizo y qué ventajas vieron de esta clase de alertas o de ayudas? Uno, pues las ventajas era que eran muy transparentes y explicables porque dentro de su lógica se podía rastrear. Podíamos decir, bueno, esto proviene de tal punto. Y el clínico podía llegar a una conclusión que fuera confiable para él, basándose en esa rastreabilidad y en esa explicabilidad que tenía el sistema. También eran confiables porque pues se alineaban a guías de práctica clínica o a recomendaciones que daba una persona en particular dentro del centro de salud. No tenía tanta necesidad de volúmenes de datos,
porque simplemente era un conocimiento estructurado que se estandarizaba para todas las personas o todos los usuarios de esos sistemas, pero empezamos a ver que tenían ciertas desventajas. Entonces, una de las desventajas era el mantenimiento intensivo. ¿Por qué? Porque si cambiaba una guía de práctica clínica, entonces teníamos que volver a reformar todo ese árbol de decisión. Y eso lo vimos mucho, por ejemplo, durante la pandemia del COVID, donde entonces un día era ivermectina, otro día no era ivermectina, otro día era citromicina y así sucesivamente. Entonces, el mantenimiento de esa clase de algoritmos, pues podía ser tedioso y requerir bastante trabajo. También tenía una cobertura limitada porque era muy difícil abarcar escenarios atípicos o enfermedades que no estuvieran codificadas dentro de esas guías de práctica clínica o esos árboles de decisiones que nosotros estábamos estructurando y eran rígidos porque realmente no siempre estaban asociados a una experiencia clínica real. Sabemos que pues las guías de práctica clínica y estas recomendaciones de especialistas están para seguirlas, pero pues en medicina no todo es blanco y negro. Entonces, por eso, pues evoluciona con la inteligencia artificial y se crean los sistemas de soporte de decisiones clínicas no basados en conocimiento, no basados en conocimiento, sino basados en inteligencia artificial, y ya vamos a hablar un poco más de eso, pero antes de entrar en eso quería contarles que aparte de que nos dan o no, nos apoyan con decisiones, pues hay varias formas en las cuales también estos sistemas de soporte pueden interaccionar con nosotros, pueden ser sistemas pasivos, entonces, por ejemplo, puede haber un botón dentro del sistema que yo lo hunda si quiera o le haga clic si yo quiera que me den alguna recomendación o verificar alguna dosis o verificar algo. Puede ser pasivo esa interacción que tenga conmigo el sistema o pueden ser activos en el caso que les comentaba de, bueno, ya una vez que yo introduzco un código específico al sistema, un CIE 10 o un CIE 11, me va a dar una conducta. Entonces, estos sistemas que evolucionan a sistemas de soporte de decisiones clínicas no estructurados en conocimiento como los que escribimos previamente, sino más bien potenciados por inteligencia artificial, se crean porque hay la posibilidad, hay los datos, el hecho de que desde hace ya una buena cantidad de años se estén implementando historias clínicas electrónicas, ya da la posibilidad de que se abastezcan estos sistemas de datos clínicos, de imágenes médicas, de señales, por ejemplo, registrar los signos vitales de todos los registros del laboratorio y mediante técnicas estadísticas o de machine learning o de aprendizaje automático, incluso haciendo minería de todos estos datos, pues se puede hacer un aprendizaje muy profundo. Y entonces el lugar de yo tener reglas estructuradas y codificadas manualmente, pues podemos generar modelos de tomas de decisiones eh, considerando los datos de un centro en particular. Qué ventajas han tenido estos sistemas? Aparte de que nos brindan información en tiempo real, estos sistemas nos han demostrado que son adaptables y que tienen un aprendizaje continuo. Entonces, se pueden mejorar automáticamente, van evolucionando a medida de que se van incorporando datos nuevos, van capturando también tendencias emergentes. Por ejemplo, en el caso de una pandemia que ojalá que no la tengamos que volver a vivir, si tenemos un sistema de inteligencia artificial, este sistema pudiera incluso darnos datos de si está siendo eficiente una medida, como por ejemplo, ¿estaba siendo eficiente la ivermectina cuando se aplicaba a los pacientes? Sí o no, y darnos o ser un apoyo para tener un aprendizaje más profundo de estos datos que se van generando, que son miles de millones de datos cuando nosotros ingresamos información a la historia clínica de un paciente. También tenía una cobertura más amplia, tienen una cobertura más amplia porque al tratarse de datos reales, pueden reconocer presentaciones clínicas inusuales o todo lo que se salga incluso del molde que no esté dentro de esas reglas predefinidas que comentábamos previamente. Pues realmente no hay una guía de práctica clínica para todas las condiciones o todas las enfermedades y estos algoritmos basados en Machine Learning si pudieran determinarnos estos casos. Y tienen un potencial de alto rendimiento porque tienen la capacidad de poder abarcar o poder
es revisar gran cantidad de datos, incluso imágenes médicas, secuencias temporales y superar pues todos estos modelos basados en conocimiento que describíamos previamente. ¿Qué ventajas tienen? Pues la opacidad de la caja negra se refiere a que muchas veces no podemos explicar del todo cómo la inteligencia artificial toma sus decisiones, entonces le quita transparencia y explicabilidad, simplemente tenemos un resultado, pero no entendemos necesariamente cuáles fueron los razonamientos que hizo este algoritmo para llegar a ese resultado. También hay dependencia de la calidad y la cantidad de los datos. Aquí es muy importante que los sistemas de información se diligencien adecuadamente. Si yo tengo, me pasa mucho en el lugar en el que trabajo actualmente, veo que se colocan diagnósticos que no son resolutivos o que son más sindromáticos, incluso sintomáticos. Por ejemplo, si yo veo 100 niños que el diagnóstico le colocó fiebre, que es R50, y no le coloco si esa fiebre es por una sinusitis o por una rinofaringitis o por una infección urinaria. Finalmente, la calidad del dato que yo le estoy ingresando a mi modelo, pues disminuye. Y este es también un tema importante, hago la acotación de auditoría de como gerentes, de buscar que la información que tengamos en nuestro sistema sea la más adecuada. Y bueno, también la validación y la regulación es más compleja, pues esa validación que como gerentes o como auditores nosotros podamos hacer del sistema, pues se vuelve compleja si no entendemos cómo llegamos a ese resultado. Y también pues en el caso de que estos algoritmos o estos sistemas tengan que pasar por ejemplo, por una revisión del Ministerio de Salud o de algún otro ente que apruebe o desapruebe su uso, pues se vuelve un poco más complejo que un sistema que esté estructurado. Entonces, ya hemos conocido la importancia de los sistemas de información hospitalaria, de que considerando esos sistemas de información hospitalaria podemos generar o crear sistemas de soporte de decisiones clínicas estructurados o basados en conocimiento y no basados en conocimiento, pero ¿cómo lo podemos aplicar? O sea, ¿de qué nos sirve tener esos sistemas potenciados por inteligencia artificial dentro de nuestro centro de salud y a nosotros como gerente, cómo nos beneficiaría hacer esta implementación? Entonces, lo podemos ver desde un ámbito muy interno hasta un ámbito muy externo. Desde un ámbito interno de mi organización, me puede servir para la gestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es capaz de predecir la ocupación de camas y el flujo de pacientes. La predicción de camas hospitalaria, pues sabemos que la cama hospitalaria define la capacidad de una institución y no es fácil predecirla. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros podemos tener una idea de cuántos pacientes van a llegar, más o menos cuál es el índice de rotación de esa cama, pero predecir específicamente cuánto se va a quedar un paciente, si hay alguna complicación, si hay alguna situación, va a depender de muchísimos valores. Depende de estacionalidad, depende de las patologías que tengamos en ese momento. Entonces ya tenemos sistemas de soporte de decisiones clínicas que nos ayudan a entender cómo predecir esa ocupación de camas, cuál es el flujo de esos pacientes y poder tener un mejor provecho de entonces elementos como el personal, incluso de estos índices de rotación de camas, que son indicadores extremadamente importantes en el área de gestión de salud hospitalaria específicamente, y de cómo yo voy a manejar mi personal, mis vacaciones, mis recursos en base a esto. También planificar los recursos humanos porque puedo identificar brechas de personal y asignación de turnos. Entonces, por ejemplo, en Reino Unido hay una meta, y es que los pacientes que llegan a urgencias deberían egresar de urgencias o tomarse una decisión definitiva si se va a quedar o no se va a quedar dentro del centro asistencial en menos de 4 horas. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya tenemos sistemas de soporte de decisiones que nos ayudan a entender desde el momento cero que llegue ese paciente, teniendo en cuenta un montón de información que ya está en los registros electrónicos, en la historia clínica electrónica, me ayuda a decidir ya a los 30 minutos si ese paciente se va a quedar o no. Entonces, ¿a qué me ayuda esto? Me ayuda uno a entender cómo se va a manejar esa cama de urgencias, y también me ayuda a entender
si yo sé más o menos cuántos pacientes van a llegar, sí, o lo puedo asociar o lo puedo intentar determinar con inteligencia artificial. Si yo sé cuántos pacientes van a llegar, yo puedo entender también cuánto personal voy a necesitar, enlazarlo a este concepto, cuánto personal voy a necesitar para poder cubrir esa demanda, cuánto personal voy a necesitar para poder cumplir la meta, que en el caso de Reino Unido, Australia, como les contaba, es de 4 horas. Y entonces así voy a hacer una gestión más eficiente de mis recursos. De repente en el momento de asignar brechas horarias o incluso buscar recursos, pues no humanos, sino de tipo, de cualquier otro tipo de material médico quirúrgico para poder hacer una atención más efectiva. También nos ayuda en la optimización financiera porque es capaz de analizar costos hospitalarios y reducir desperdicios. Reducir desperdicios, por ejemplo, de tiempo de personal muerto, de reducir desperdicios, de poder tener un sistema de control muy, muy específico en farmacia, de que no se pierdan medicamentos, de que existe una rotación adecuada de medicamentos, entre otros elementos nos puede ayudar a optimizar entonces financieramente la institución, también en la calidad y la seguridad del paciente, porque detecta eventos adversos e infecciones que se pudieran relacionar. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. El soporte a la política sanitaria, porque simula escenarios para evaluar decisiones administrativas. Aquí un poco lo que hablaba también la doctora Marisabel respecto a los gemelos digitales. Ya podemos medir el impacto de ciertas situaciones, simplemente no haciendo decisiones in vivo que pudieran afectar al paciente o pudieran afectar las políticas, sino tomando esos gemelos digitales y ejerciendo acciones sobre estos y de alguna forma intentando predecir si la acción que vamos a tomar en la vida real pues es beneficiosa o no. Y en el tema de salud poblacional, ya lo conversamos con la doctora María Isabel, pues todo el tema de epidemiología, de predicción de brotes, de controlar enfermedades. Entonces, como vemos, es transversal esta aplicación de la inteligencia artificial desde lo más interno, desde nuestro paciente particular, hasta externo, llevarnos a mejorar la salud poblacional de los pacientes. ¿Y cómo es que estos sistemas de soporte de decisiones clínicas nos ayudan a tomar estas decisiones? Nos ayudan porque tienen un mejor manejo de los datos. Los humanos somos buenos para tomar decisiones cuando tenemos pocos datos, pero cuando tenemos una gran cantidad de datos se vuelve un poco más difícil y podemos valernos de ayudas para poder generar una respuesta que sea adecuada considerando todos estos datos. La diferencia es que la inteligencia artificial lo puede hacer en muy poco tiempo y a nosotros posiblemente esta clase de decisiones nos llevarían mucho tiempo. Entonces, si tenemos un sistema de información hospitalaria que tiene 100.000 historias clínicas o más, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Puede, o estos sistemas de soporte de toma de decisiones basados en inteligencia artificial, pueden recopilar los datos que ellos consideren que sean importantes para una decisión en particular. Se pueden organizar esos datos y estructurarlos para que sea un análisis eficiente. Por ejemplo, incluso pudieran mostrarnos de un paciente de un paciente que tenga muchas intervenciones o muchas consultas, pero mostrarnos qué es lo que realmente necesitamos saber de ese paciente. Pueden analizar los datos de muchos pacientes y obtener insights para descubrir patrones o tendencias significativas dentro de nuestro centro asistencial y de esta forma mejorar la toma de decisiones y mejorar la atención del paciente. Aquí hay un ejemplo bastante importante que leí cuando revisaba esta conferencia. Hay un hospital de Argentina que ha implementado mucho de inteligencia artificial y es pionero en esto, se llama el Hospital Italiano de Argentina. Este hospital, cuando empezó a implementar este sistema de información, tomó una cohorte de pacientes, específicamente los pacientes que tenían riesgo, que habían pasado por UCI, y buscó determinar cuáles tenían riesgo de generar un evento adverso, y este evento adverso era intoxicación por opioides. ¿Por qué tomaron esta decisión? Porque sabemos que la intoxicación por opioides pues es relativamente común y este evento adverso le generaba un costo bastante importante al hospital porque eran más días de hospitalización
ingresos a UCI, ingreso o necesidad de personal. De hecho, está estratificado que por cada día que se le prolongue la estancia a un paciente, pues se aumenta el costo de la atención de ese paciente por lo menos en un 15%. Entonces ellos quisieron adelantarse y saber qué pacientes podían llegar a tener riesgo de tener una intoxicación por opioides. Y así lo hicieron y esto mejoró de forma muy importante la tasa de seguridad de paciente, por ejemplo, en este evento adverso. Y entonces vemos cómo utilizando la inteligencia artificial y incidiendo sobre un paciente, porque seguramente vamos a incidir sobre un paciente que era el que estaba, uno o dos o 15 que estaban se le estaba administrando opioides de manera particular, pero mediante esa incidencia particular, entonces es bueno que hagamos el ejercicio de pensar, ok, ¿y cómo esto impactó a la organización? Bueno, impactó en una disminución de costos que para nosotros como gerentes seguramente va a ser beneficiosa. ¿Qué otras cosas hace o puede hacer o pueden hacer estos sistemas de soporte de decisiones clínicas cuando se aplican en el área administrativa como tal? Pueden ayudarnos a la optimización de flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos pueden determinar en un flujo determinado de trabajo dónde está siendo el flujo o el manejo del paciente ineficiente, en donde tenemos cuellos de botella, analizar por qué se están produciendo esos cuellos de botella, intentar predecir cuál va a ser la demanda, como hablábamos de urgencias o de otro departamento, predecir cuál va a ser la demanda y de esta forma hacer una asignación más proactiva de los recursos. Por ejemplo, yo muevo a un médico o a un licenciado de enfermería o una licenciada de enfermería de un área donde no está haciendo nada, la puedo mover a estas áreas donde tengo cuellos de botella y así optimizar el flujo de trabajo. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo estoy en sala de cirugía y entonces tengo un flujo o un cuello de botella porque los pacientes se me están quedando en el área de recuperación. Hemos visto que la inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? Puede determinar uno, intentar predecir de mejor manera cuánto va a durar esa cirugía, cuál es el riesgo de ese paciente que se me complique en el área de recuperación y así intentar organizar de mejor manera mis recursos para poder tener un flujo optimizado ese día particular o esa semana en particular con mis pacientes y así ser más eficientes. También en la programación de citas, como lo comentábamos hace un rato, realmente en programación de citas hay chatbots que pueden no solamente hacer la asignación de la cita, sino reagendar la cita, recordar la cita y todo esto también va a tener un impacto muy significativo en las tasas de atención de los pacientes que estén bajo esta modalidad de agendamiento de citas. ¿En qué otra cosa ha sido también muy importante estos sistemas de soportes de decisiones clínicas? También, y sobre todo esto, es un poco más en el área privada, pero ha sido muy importante en la facturación y procesamiento de reclamaciones en temas de seguros. ¿Por qué? Porque es capaz la inteligencia artificial de analizar los datos, no solamente los datos estructurados. ¿A qué me refiero con datos estructurados? Por ejemplo, el hecho de que facturación incluya dentro de una cuenta de un paciente los laboratorios que se hicieron. ¿Por qué? Porque el médico marcó todos los códigos de estos laboratorios. Sino que también estos sistemas de soporte de decisiones clínicas ya son capaces incluso de extraer información de fuentes que no están estructuradas, como por ejemplo una nota clínica. Entonces, si en una nota clínica el cirujano describe que utilizó más suturas de la que se facturaron, por ejemplo, pues se pudiera hacer el cobro o el sistema de soporte de decisiones clínicas ayuda a recuperar esa información y agregarla para analizar los datos de una mejor manera, identificar esos errores que son humanos y que suceden frecuentemente, validar la facturación y poder hacer un proceso más eficiente de los reembolsos o de las reclamaciones o de todas estas operaciones financieras que pues tienen un impacto directo para el gerente. ¿Qué beneficios va a tener implementar estos soportes de decisiones clínicas? Entonces, primero, mejora la seguridad del paciente y reduce los errores. Desde los estructurados en conocimiento hasta los no estructurados, como los que conversábamos con inteligencia artificial y que son el objetivo de esta clase,
pues nos puede ayudar, por ejemplo, a reducir dosis inadecuadas o indicar medicamentos en pacientes tan básicos como pacientes que sean alérgicos o dosis erradas hasta de solución fisiológica que pueden llegar a generar eventos adversos en el paciente y generar costos adicionales a la atención. De hecho, en Estados Unidos ya hay estudios donde los centros de salud que implementan sistemas de soporte de decisiones clínicas basados en inteligencia artificial mejoran, allá tienen una calificación de los centros de salud respecto a la seguridad en A, B, C o D, mejoran de C a A en periodos de tiempo muy cortos porque pues es un sistema que apoya al médico a que por cansancio, por error humano, por muchas cosas puede llegar a generar un evento adverso en el paciente. Mejoran la eficacia, la eficiencia operativa, ahorro de tiempo y productividad. Entonces, porque me ayuda a gestionar mejor mis recursos y a prever situaciones en las cuales yo tenga cuello de botellas o tenga problemas que deba resolver de alguna manera. Y hay mayor cobertura de los datos clínicos, hay manejo de datos estructurados y no estructurados y capacidad de aprendizaje continuo dependiendo de las situaciones que se nos vayan presentando. ¿Qué limitaciones y retos tengo respecto a la aplicación de sistemas de soporte de decisiones clínicas? Uno, la fatiga de las alertas. Tiene que existir, digamos, un balance entre las alertas que le realizamos al médico o al profesional de la salud o a quien factura o lo que sea, porque si yo tengo demasiadas alertas dentro de mi sistema o demasiadas ayudas dentro de mi sistema, puede ser que ya no se tomen en cuenta. Entonces, hay que decidir de forma muy clara y aquí seguramente el gerente va a tener un impacto muy importante. Hay que decidir en qué cosas quiero intervenir o ayudar o apoyar al resto de mi personal. Otra limitación es la opacidad o la caja negra que mencionábamos. Entonces, como son decisiones que no podemos estructurar o determinar del todo cómo se realizó este racionamiento, pues puede haber cierta resistencia de los profesionales de tomar esta clase de ayudas. La calidad y la cantidad de los datos. Mencionábamos entonces que es muy importante que mis datos sean adecuados y respecto a la cantidad, realmente para operar un modelo de machine learning y que sea adecuado necesitamos una cantidad exorbitante de datos. No me sirven posiblemente 3.000 historias clínicas o 4.000 historias clínicas, sino tengo que tener una cantidad muy, muy grande de datos para que el modelo sea lo más acertado posible y no aprenda por sesgo, o sea, no aprenda por ese patrón que tuvimos en esa muestra muy pequeña, sino que realmente sean extrapolables las decisiones o las inferencias que realice el sistema. Hay regulación insuficiente y barreras éticas. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero ¿quién tiene la responsabilidad cuando se apoya una decisión en inteligencia artificial? Siempre la responsabilidad va a ser del profesional de la salud o de la persona en que se apoye de esa inteligencia artificial. Resistencia cultural o profesional, pues esto seguramente lo vemos o lo vamos a ver más a medida que siga creciendo con personas de mayor edad, pero pues requiere un manejo de la tecnología y también una confianza en la tecnología que hay que construir. Dependencia excesiva, esta es una preocupación del sistema actual de salud, de muchos temas, sobre todo mientras más joven es el profesional de la salud. ¿Por qué? Porque digamos que los sistemas son sistemas de soporte o de apoyo, no son sistemas que vayan a realizar el trabajo. Esto tiene una implicación ética bastante importante, entonces siempre va a velar más digamos que la responsabilidad y el conocimiento del profesional de la salud y la desigualdad respecto a cómo se aplican estos sistemas a nivel de un país o a nivel de una sociedad. Entonces, el hecho de que por ejemplo, utilicemos solamente estos sistemas de soporte de decisiones clínicas en el área privada, donde seguramente tenemos más recursos económicos y no en el área pública o en países de bajos ingresos, pues finalmente va a hacer que estos algoritmos se entrenen
en relación a la epidemiología que vemos en esas clases sociales, que sabemos que puede variar de forma considerable a situaciones, a países o a poblaciones de bajos ingresos. Y pues otro aspecto muy importante es el tema económico, el costo, ya que todos estos sistemas eh, actualmente tienen un costo bastante elevado. Pero entonces les pregunto yo, ya de todo lo que hemos hablado hasta este momento, ¿creen ustedes que ya se están aplicando en el mundo sistemas de soporte de decisiones clínicas potenciadas por inteligencia artificial? ¿Saben si en Panamá o en el lugar donde están ustedes se aplican estos sistemas de soporte? A ver, no sé, alguien de el público que me cuente si ha visto, si en alguno de sus centros de salud se aplica. Creo que fue el doctor Romualdo que nos contaba sobre la telemedicina, doctor Toribio. Y tenemos varios especialistas ya que estamos trabajando con eso en Panamá. Quisiera escucharles a todos, doctoras, doctores, doctor Navarro, qué experiencias estamos utilizando en Panamá, tanto en público como en privado. Hay hospitales acá que están de reciente apertura, que están implementando esta toma de decisiones asistidos por tecnología, sistemas expertos. Perdón, adelante. Sí, de hecho, Panamá pues, ha sido pionero en temas de tecnología y tenemos un centro de atención donde incluso hay camas inteligentes. Entonces, pues, ¿qué impacto está teniendo? Está teniendo muy buen impacto el hecho de aplicar estos sistemas de inteligencia artificial. Pues tenemos alertas clínicas, por ejemplo, en sepsis que mejoran la mortalidad intrahospitalaria a casi en un 40%, en facturación 22% y un 18% mejora el tema de denegación de servicios no cubiertos o de facturación. Incluso hay documentación de que los tiempos de citas han disminuido hasta en un 30% cuando implementamos elementos de inteligencia artificial. Y esto es algo que se vuelve ya incluso un poco común. Me llamó la atención esta publicación hecha en español, donde ya estamos incluso haciendo metaanálisis pues estamos haciendo revisiones sistemáticas de la literatura con la información que tenemos disponible. Ya pues hay información muy estructurada de que la IA puede optimizar muchos recursos o la gestión en salud hasta de un 88,7 hasta un 100%, reduciendo los costos hasta un 59%. Y en Estados Unidos, que es uno de los países que ha sido también pionero en la utilización de estos sistemas, hemos tenido que, si bien es muy costoso implementar esta tecnología, vemos que el retorno de inversión es muy rápido. El retorno de inversión se presenta a un año o menos. Y esto fue una encuesta que hizo una consultora que se llama McKinsey el año pasado y de las personas o de las instituciones que habían implementado inteligencia artificial para la gestión administrativa, el 64% de los encuestados pues comentaron que ya tenía un retorno de inversión bastante considerable. Y en el mercado ya tenemos varios sistemas que nos ayudan a poder implementar todo esto. Por ejemplo, este que se llama Lintas, fue una compañía que fue fundada en el año 2010 y que ha sido bastante importante en Estados Unidos. Su plataforma se llama IQ, ha crecido económicamente de forma exponencial. ¿Y por qué? Porque utiliza la inteligencia artificial para mejorar directamente la eficiencia de los centros de salud. Por ejemplo, con el Rush University Medical Center, ellos mediante el uso de inteligencia artificial lograron incrementar la capacidad del centro en un 26%. Este es un centro que aplica quimioterapia y ellos que estimaban el tiempo de la aplicación de la quimioterapia, el tiempo de espera para la infusión y de la aplicación del medicamento y mediante la optimización de los recursos que tenían y de sus sillas, lograron incrementar en un 26% la efectividad de este centro que en términos económicos puede llegar a ser bastante importante. Otro ejemplo de este software es que en Indianápolis
generó $1 millón de ahorro al año. Esto para un gerente, pues es espectacular. ¿Y qué hizo? Pues mediante el uso de inteligencia artificial redujo los traslados de pacientes de diferentes salas y entre diferentes centros. Si, por ejemplo, era un paciente que se iba a trasladar, pero se iba a dar de alta de forma pronta, pues no se trasladaba. Y al hacer todo este tipo de mejoras administrativas, pues ahorró $1 millón. También con este hospital Lee Health Streamlines, el hecho de Lee Health, el hecho de incrementar o acoplar inteligencia artificial a la programación del quirófano disminuyó en 30% el costo de personal del quirófano. Entonces, ¿qué hacían? Hacían lo que comentábamos previamente de estimar cuánto va a durar la cirugía, cuánto va a durar la recuperación y así podían hacer una optimización más adecuada de la agenda del quirófano. Tenemos otros casos de éxito también fuera de Estados Unidos, por ejemplo, un hospital de un grupo Quirón Salud. Ellos quisieron, ellos rediseñaron su modelo asistencial, buscaron humanizar con tecnología la relación médico-paciente y cómo lo hicieron. Ellos incorporaron un sistema de inteligencia artificial que va escuchando las consultas y va haciendo las notas clínicas, va agregando, por ejemplo, si el médico dice, quiero solicitar un hemograma, entonces lo va agregando al sistema y todo este apoyo administrativo, de alguna forma, pues mejoró de forma espectacular em, la calidad de la atención percibida por los pacientes y también los tiempos de consulta, que finalmente pueden ser algunas de las metas de un gerente de salud. Otro ejemplo es este del hospital Son Espaces en la clínica Tucuy. En esta clínica implementaron con AstraZeneca una inteligencia artificial que se llama Lola. Y Lola, cuando dan de alta a los pacientes que han tenido insuficiencia, que han sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca, Lola hace seguimientos telefónicos. Lola es una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial hace procesamiento de lenguaje natural y le da información a los profesionales de salud, a los especialistas de esa área que atendieron a este paciente y así hacen un seguimiento con inteligencia artificial que da alertas de cómo está este paciente, si necesita una atención del especialista o no, y evidentemente mejoró de forma muy considerable la visualización de los pacientes de ese servicio. También acá, para mostrarles brevemente, Oracle, que es uno de los grandes de la tecnología, lo voy a adelantar un poco. Em, Oracle con este centro de atención, ¿qué hizo? Hizo un sistema de información que se utiliza en todos los centros de atención y a su vez incorporaron inteligencia artificial para tomar decisiones como por ejemplo si un lugar o una sala del hospital está muy llena y otra sala tiene pocos pacientes y tienen profesionales de salud libres, pues mueven a los pacientes. También con el uso de inteligencia artificial y este sistema de soporte de decisiones clínicas, lograron disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, que en su promedio era de aproximadamente 6 días, lo lograron disminuir a 4,7 días, solamente implementando mejoras en las decisiones clínicas y en las decisiones administrativas que se tomaron. Finalmente, muy brevemente, pues recomendarles que si bien todo esto es maravilloso y tiene mucha usabilidad, pues hay que tener en cuenta cuáles son esos aspectos éticos y regulatorios que debemos considerar para poder aplicar la inteligencia artificial en nuestros sistemas de información. Entonces, uno es tener en cuenta que ya hay regulaciones específicas para la privacidad y la seguridad de los datos en tema de historia clínica electrónica. Entonces, de Estados Unidos tenemos el HIPAA, que es el Health Insurance Portability and Accountability, que tiene unos estándares claves como que la información debe ser confidencial, integral, debe ser accesible, los registros deben ser auditables. Y ya para el lado de Europa tenemos el General Data Protection Regulation, que se basa en lo mismo, pero tiene algunos datos adicionales y es como, por ejemplo, rectificar sobre el consentimiento para el acceso de los datos. Y esto es algo que mencionaba la doctora Marisabel que debemos hacer para el consentimiento del paciente para poder asociar sus datos a una inteligencia artificial. Y es que
el hecho de integrar una inteligencia artificial a un sistema hospitalario, pues va a generar riesgos propios de la tecnología, como que esa información pueda ser de alguna forma hackeada. También es importante que tengamos en cuenta que se va a requerir gobernanza de los datos, es decir, si vamos a implementar estos servicios, vamos a necesitar procesos, directrices, métricas y diferentes normas que nos garanticen que la información que toma la inteligencia artificial se use de forma eficaz y eficiente y que sea solamente la necesaria y que tengamos todas las medidas de seguridad para proteger los datos sensibles del paciente. Y aunque estas tecnologías basadas en inteligencia artificial nos plantean promesas significativas para poder optimizar la atención médica, también hay que tener en cuenta que hay todavía preocupaciones sobre ese sesgo algorítmico y su impacto en la calidad de la atención recibida, como conversábamos, pues que va a depender mucho también lo que la inteligencia artificial nos dé de la calidad de los datos y de la cantidad de los datos que tengamos. Y pues recordar o saber que tenemos ya unos principios éticos de la aplicación de la salud de la inteligencia artificial en la salud que están regulados y que ya han sido sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y es recordar que pues siempre hay autonomía humana, hay que asegurar que las decisiones finalmente van a ser tomadas por el humano y no por la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial debe asegurar un bienestar público, debe siempre priorizar el bienestar de la sociedad y no de una población en particular, debe ser transparente, entonces debemos buscar que las operaciones que se realicen con inteligencia artificial sean claras y sean comprensibles por la persona que se está apoyando en esto. La responsabilidad, pues, que todas las acciones que se realicen con apoyo de la IA, pues finalmente son responsables del humano que se apoye en esto. La inclusión, que es garantizar la equidad para que este tipo de tecnologías ojalá sea accesible para todos. Y la sostenibilidad que hace o deberíamos hacer que esta inteligencia artificial sea ambientalmente responsable, ojalá nos ayude a disminuir el uso de energía o el uso de recursos que finalmente impacten de forma positiva al ambiente. ¿Qué mensajes claves les quiero dejar? Que recordar que los sistemas de soporte de decisiones clínicas es una herramienta que fusiona la información clínica del paciente con los conocimientos médicos y nos pueden sugerir diagnósticos, alertas, tratamientos o conductas diferentes si lo vemos desde el área de gerencia. No solamente nos va a apoyar en el manejo de un paciente en particular, sino de la gestión hospitalaria. Los sistemas de información hospitalaria con inteligencia artificial, pero el sistema como tal es clave en la modernización y en la optimización de costos y es vital que el gerente de salud actual maneje estas herramientas y se apoye en ellas y finalmente que la inteligencia artificial puede ser aplicada en muchos aspectos de la toma de decisiones clínicas, incluida la gestión. De hecho, se proyecta que en la gestión clínica y en la efectividad del uso de recursos es donde hay mayor campo en los próximos años para que la inteligencia artificial tenga un impacto positivo. Finalmente, pues que veamos estos sistemas y la inteligencia artificial como un apoyo, no como un reemplazo, sino un apoyo para que nosotros seamos más eficientes. Y bueno, hasta aquí llega mi conferencia. Estoy atenta si tienen alguna duda o comentario. Muchísimas gracias, doctora Pérez. Abrimos entonces el compás de preguntas y respuestas por parte de nuestro socio de aprendizaje. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Adelante, doctora Amelia. Bueno, como siempre, pues excelente revisión. Nosotros en la parte de la institución de salud tenemos muchos retos. Como bien han expuesto aquí los beneficios del uso de todas estas herramientas, la sistematización de la información ha sido, digamos, tema. Se han implementado algunos sistemas. Encontramos en el camino cosas que mejorar, porque siempre pues hay algunos otros temas que están involucrados en la implementación de estos sistemas. Para el sector público, la parte de informática o el sostén por internet
Es quizás una de las oportunidades a mejorar, porque realmente a veces cuando queremos implementar algún tipo de sistema de este tipo, y digamos para tener nuestras bases de datos, para las citas, para lo que son pues el SIGSEN, lo que es en la Caja del Seguro Social. Y ahí enfrentamos los retos de tener un sistema o un soporte de informática que lo pueda sostener en el tiempo y que sea efectivo. Entonces, a veces se abrimos hospitales y queremos tener ahí el expediente digital y poder tener un mejor manejo de la información, como bien se implementaba, se ha conversado acá. Pero esa es una de las cosas donde nosotros pues sabemos que hay que buscar la forma de que sea sostenible, continuo, a través del tiempo. Bueno, ahora se va a implementar un nuevo sistema. En la parte de tomar decisiones también clínicas con las herramientas de IA, quizás va a ser un poco más a nivel individual. Eh, Esto tiene regulaciones. Estamos también implementando, como aprendiendo a conocer también la parte que ustedes han hablado y es muy cierta, la gobernanza de los datos, la implicación bioética. Eso es un mundo, ¿no? Entonces, como que ir empapándonos en eso y ya quizás como gerentes en salud poder sustentar cuántos beneficios y sobre todo cuánto ahorraríamos o podríamos invertir en otras prioridades o en otras necesidades si implementamos estos sistemas. Pero en la parte del sector público sí es un reto y quizás varios estamos aquí para ver cómo eso podemos sustentarlo y llevarlo y sabríamos que habría una gestión más eficiente, eh, un uso de recursos más dirigido a otras necesidades que abundan en la parte del sector de salud público. Supongo que en la parte privada sí, eh, mucho de esto ya está implementado y precisamente pues ayuda mucho en la gestión y la administración de un hospital, ¿no? O de un área médica. Pero bueno, eso creo que estamos acá porque es lo que nos gustaría de una u otra manera lograr, llevarlo a nuestros grandes hospitales del sector público. Gracias. Gracias, doctora Melida. Ahí quería hacer una acotación y es que estoy totalmente de acuerdo. Esto está lleno de retos y necesitamos mucha voluntad de los diferentes gobiernos para poder implementarlo, pero afortunadamente yo creo que hoy en día hay muchos datos, a diferencia de lo que podía pasar hace años. Si ustedes tienen unos indicadores específicos, por ejemplo, en el tiempo de consulta, un ejemplo el hecho de implementar herramientas o asistentes inteligentes que nos ayuden a documentar mejor o más rápido la atención de los pacientes, puede tener un impacto muy real en los indicadores. Entonces, creo que sería enfocar o empezar a enfocar nosotros como gerentes cuáles son esos indicadores base que tenemos y entender que realmente hay muchísimas herramientas y hay muchos datos disponibles de evidencias que nos pueden ayudar a sustentar cómo mejoraría este indicador o este proceso en particular. Muchísimas gracias, doctora Pérez. Gra- Doctoras, doctores, si hay alguna duda, doctora Escala, adelante. No, sí, gracias, sí. Como bien lo dice ahí, es correcto. Así es, y es ayuda mucho con los indicadores, cómo podríamos sustentarlo. Y de hecho, yo creo que ya hoy es bastante clara la evidencia y es muy bueno poder exponerlo acá, ¿no? Y quizás experiencias de algunas otros colegas o personas del sector salud también sirven, ¿no? Cómo logras algún proyecto? Porque pienso que sí, está muy bien sustentado y realmente lo necesitamos. Necesitamos entrar en esa parte y aprovechar lo que tenemos en la actualidad. Y creo que también pues quizás algunos otros compañeros tengan otras experiencias y pues es muy enriquecedor, ¿no? Escuchar también como en otros hospitales lo han logrado en otro país. Entonces, bueno, es muy motivador. Excelente, gracias, doctora Escala. Entonces, ver cómo nosotros, desde el punto de vista de los asistenciales, que estamos en la parte ahora administrativa, ir al menos creando los algoritmos, ¿no? Los protocolos, los flujogramas, qué es lo que necesitamos para que vengan los compañeros de tecnología, implementación, diseño, para fortalecer, diseñar hacer el setup de cada una de estas herramientas de inteligencia artificial para que se sirvan a, a, a las necesidades
que nos presente el entorno. Muchísimas gracias y buenas noches. Bien, si no tenemos preguntas adicionales o comentarios, le agradecemos tanto a la doctora Pérez como a la doctora Vera esta excelente oportunidad de aprendizaje que hemos tenido la noche de hoy y les invitamos entonces para no faltar la semana entrante. Muchísimas gracias, doctora Vera. Te escuchamos. Mucho gusto. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo, bendiciones a todos.